Cordiales saludos. El tema que vamos a abordar el día de hoy se llama pronóstico empresarial, que representa la retroalimentación de autoevaluación de la unidad número uno del curso de Administración de Operaciones. Este pronóstico empresarial constituye una de las herramientas más importantes que la empresa trata de utilizar constantemente para lograr mejorar sus niveles de competitividad y lograr obviamente sus objetivos a nivel empresarial. ¿Qué es el pronóstico en primer lugar? Un pronóstico vendría a ser una herramienta que la empresa busca constantemente en cuanto a su aplicación, ya sea a corto, mediano o largo plazo, con la finalidad no solamente de prever lo que va a ocurrir en el futuro, sino también lograr con mayor acierto lo que le permitirá reducir costos. Dentro del ámbito del pronóstico, se sabe que para poder lograr una mejor condiciones que permita a la empresa planificar adecuadamente sus recursos, se requiere en primer lugar saber cuál es el pronóstico que debe utilizar para poder lograr que esas previsiones futuras sean los elementos más importantes para poder lograr un mejor crecimiento con eficacia y eficiencia. Para poder lograr estos objetivos es necesario tomar en cuenta la práctica del pronóstico como un elemento importante para lograr una mejor visión y misión dentro del ámbito organizacional. Por esa razón es que un pronóstico ayuda a la empresa no solamente a prever de la demanda, sino también los incrementos de precios, la producción, los niveles de venta, los costos, las ganancias y otras variables que son importantes dentro del ámbito del negocio. Por tanto, hablar de un pronóstico, como lo dice Ferrera en el año 2013, son estimaciones de valores futuros de una o más variables que se pueden utilizar para poder calcular a través de una serie de procedimientos y métodos y buscar a través de su aplicación minimizar riesgos, minimizar los grados de error y valiéndose mediante no solamente el juicio, sino también y experiencia, sino también de las herramientas que se van a emplear para lograr un mejor pronóstico que esté, digamos, asequible a las condiciones de la empresa. Para poder denominar lo que es un pronóstico, también Render Heiser en el año 2007 estableció que el pronóstico es un arte, pero también al ser un arte es una ciencia que al mismo tiempo se convierte en un elemento importante para poder predecir los eventos por venir. Por tanto, ¿qué es un pronóstico? Un pronóstico son herramientas estadísticas que se encargan de predecir lo que sucederá en el futuro y es probable que esto ocurra si se toma en cuenta las condiciones que la empresa va a desarrollar en ese futuro deseado. Obviamente, los rangos de incertidumbre y todas las condiciones que puedan influir en las decisiones a tomar va a generar pues un elemento importante o una base esencial para que el pronóstico tenga los mejores atributos para poder lograr conocer ese futuro deseado. El pronóstico o predicción empresarial es una herramienta de planeamiento que ayuda a la administración a intentar, digamos, cómo lidiar frente a los niveles de incertidumbre en ese futuro deseado y lograr que los datos del pasado sirvan de base para poder hacer un mejor pronóstico que ayude no solamente a tomar decisiones, sino conocer cuáles son las tendencias que se produce o que va a producirse en ese futuro. ¿Por qué se necesitan los pronósticos en la empresa? Bueno, uno de los objetivos principales que se persigue a través de un pronóstico como una herramienta eficiente es lograr que a través de esas predicciones conocer ese proceso. El objetivo es precisamente predecir qué actividades futuras van a tener cambios en condiciones de incertidumbre. Es posible que a través del pronóstico la empresa tenga de antemano algunos argumentos de cómo enfrentar ese futuro en términos económicos, en términos financieros y al mismo tiempo lograr
mejores resultados frente a los diferentes acontecimientos o eventualidades que ésta pueda aparecerse en el futuro. Por esa razón es que los pronósticos son empleados en casi todas las instituciones, tanto económicas, financieras, sociales, para poder realizar una adecuada planificación de sus recursos y obviamente lograr una mejor actividad en su aplicación. Dentro del estudio de los pronósticos existen pronósticos de tipo cualitativo y cuantitativo. Lo que vamos a enfocar para esta clase es el método de suavización exponencial. ¿En qué consiste el método de suavización exponencial? El método de suavización exponencial, como su nombre propio lo indica, es suavizar exponencialmente las fluctuaciones que se producen a través de la demanda o a través de los ingresos por venta a través del tiempo. Son también técnicas que se utilizan para pronosticar ese futuro deseado. Por eso se dice que el método de suavización exponencial es precisamente uno de los métodos más importantes que produce una mejor influencia en las decisiones de tipo empresarial cuando se trata de buscar soluciones a los problemas, por ejemplo, de ventas, gastos, recursos, tiempo, etcétera, etcétera. Existe una fórmula simple de suavización exponencial y que consiste en buscar un nuevo pronóstico, determinar el nuevo pronóstico que se haya sumando el pronóstico del periodo anterior más la constante alfa que al mismo tiempo se multiplica entre la demanda real del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Como se puede visualizar, la fórmula no es nada menos que f sub t más 1, que es igual al ft menos 1 más la constante multiplicado por la demanda anterior menos el pronóstico anterior. Un ejemplo práctico de ello tenemos la venta de gasolina, que estaría planificado hasta el periodo 12 y se desea pronosticar para el periodo 13. ¿Cómo se calcula o cómo se determina el pronóstico aplicando el método de suavización exponencial? Lo primero que tenemos que contar es conocer la constante, que es digamos la medida o el indicador más importante en la cual se va a mover en el futuro, en este caso las ventas de gasolina. Para poder aplicar este proceso hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, en el primer periodo, como no hay una venta o un pronóstico anterior, su valor será el mismo. Para el periodo siguiente podemos decir que es igual a sencillamente al primer periodo, que en este caso es 17, como se puede observar. A fines del segundo periodo, comienzo del tercero, pues este pronóstico se calcula multiplicando la constante por la demanda anterior y sumado el complemento, que es 1 menos la constante, y al mismo tiempo multiplicado por el pronóstico del periodo anterior. Finalmente, al multiplicar y sumar, tendremos un pronóstico de 17.80, como se puede visualizar. Bajo ese mismo criterio lo haríamos para el periodo 4. En el periodo 4 también su proceso es similar. Multiplicamos qué cosa? La constante por la demanda anterior, ¿no? del periodo en este caso 3, y le sumamos su complemento 1 menos la constante y multiplicado por la demanda del mismo periodo. Al hacer el cálculo correspondiente tendremos un pronóstico para el periodo siguiente de 18.04 y así sucesivamente hasta el periodo 13, que es el periodo en el cual se estaría pronosticando para estos casos. Una vez calculado el pronóstico, procedemos a determinar el error marginal o residual. ¿Cómo se determina esto? Simplemente restando en valor absoluto las ventas menos el pronóstico. Como puede observarse, 17 menos 17 nos da 0, 21 menos 17 es igual a 4 y así sucesivamente en cada uno de los periodos, digamos, de planeamiento. Finalmente calculamos el promedio de esta dispersión entre venta y pronóstico y tendremos un promedio de 2.38. Una vez conseguido esto,
podemos elaborar su gráfico. Como puede visualizarse, el gráfico de suavización exponencial es mucho más permeable, más flexible con respecto a las ventas, digamos, planeadas del primero al 12º periodo. Y esto se debe a que minimiza los niveles de riesgo. Y al minimizar los errores o niveles de riesgo, entonces las ventas suavizadas para el periodo anterior hasta el periodo siguiente, o sea, el periodo en el cual se va a pronosticar, va a ser, aparte de ser creciente, va a tener menor riesgo. También se puede utilizar el software, el Excel, para poder aplicar la suavización exponencial. ¿Cómo se realiza esto? Obviamente dentro de los datos se tiene que tener insertado el comando análisis de datos. En el análisis de datos buscamos suavización exponencial que se aplica mediante el siguiente proceso. Se llama suavización exponencial y inmediatamente nos da este mensaje. El rango de entrada que vendría a ser del primer periodo de venta hasta el último. Factor de suavización, que es la que se ha planeado, en este caso 20%. Y el rango de salida, donde en realidad se quiere indicar el pronóstico deseado, ¿no? En este caso lo tenemos aquí. Al aplicar este comando de suavización exponencial, automáticamente nos va a dar todos estos resultados, de los cuales podemos comparar para poder hallar el error marginal, que no es nada menos que restar las ventas menos el pronóstico del periodo 2, del periodo 3, hacemos lo mismo, y obviamente, como se ha podido notar, es similar al caso anterior. Y finalmente, a través de esta exposición, la suavización exponencial en esta gráfica nos muestra la tendencia, obviamente suavizada del pronóstico aplicado el método de suavización exponencial con respecto a la demanda real o las ventas reales. Otro de los casos que podemos visualizar a través de las ventas de los periodos de enero 15 al diciembre del periodo 15, podemos también hallar el pronóstico, pero basándose en la fórmula que ya hemos conocido en el caso anterior. Tenemos ventas y veamos lo que dice este caso. Si imaginamos que una empresa desea vender patatas fritas, el director comercial contacta con su homólogo en la ciudad de Trujillo. Este le indica que va a hacer un pronóstico de ventas para la ciudad de Chiclayo. Pero claro, el único indicador que tiene para comenzar son las ventas de la ciudad, en la que se puedan comparar dichos datos. Utilizando un factor para suavizar la serie de 35%, el pronóstico inicial de enero de 2900, podemos obtener a través de la fórmula de suavización exponencial el pronóstico para los periodos siguientes, tomando como base el pronóstico inicial. Utilizando precisamente la fórmula, multiplicamos las ventas del periodo inicial, o sea, el periodo anterior, por la constante y a su vez por el pronóstico del periodo inicial y multiplicado a su vez por su complemento, 1 menos la tasa o índice constante. Al multiplicar y sumar nos va a dar un pronóstico de 2.988 que aparece aquí a comienzos del mes de febrero, ¿no?, del periodo 15. Y así, en forma análoga, podemos ir consiguiendo hallar este pronóstico que nos estaría permitiendo conocer cuál sería, en este caso, las ventas futuras para el periodo enero 2016 y todos los periodos que podíamos nosotros, digamos, plantear y determinar cuál va a ser el pronóstico deseado. Finalmente, se muestra en la gráfica las ventas de papas fritas, donde en este caso podemos observar que la demanda, que es la demanda o las ventas planeadas del periodo de enero a diciembre, tiene una tendencia, digamos, fluctuante, donde algunos picos nos muestran que hay cierto grado de riesgo. Sin embargo, el otro gráfico, que es de color anaranjado, podemos ver que el proceso es suavizado porque gracias a este método aplicado para estos casos ha permitido de alguna manera reducir esos niveles de riesgo
y tratar de buscar que exista una tendencia un poco más, digamos, más realista, ¿no? O una tendencia que pueda favorecer en términos de recursos a la empresa. Y bien, y con esto habremos terminado este tema, pronóstico empresarial, y con esto vamos a concluir.